Versículo 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Precioso Jesús, Padre de gloria, en este día, Señor, anhelamos, Señor, buscar tu rostro, buscar tu presencia, Dios. Anhelamos que nos bendigas con tu Espíritu. Bendícenos con tu presencia, Dios. Bendícenos con la llenura de tu Espíritu, Dios. Nos volvemos a tu Espíritu, Señor, de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestros pensamientos. Nos volvemos a ti, Dios, con el fin de ser transformados por ti, Dios, con el fin de que nuestros pensamientos sean transformados al estar aquí, Señor, en el lugar de nuestra iglesia, preciosa iglesia, Jesús. Transfórmanos, Dios, en el nombre de Jesús. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Estamos ante tu trono, el borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Sálvate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Sálvate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. De tu gran trono me postraré hoy a ti. Reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Reina sobre principados, sentado a
glorificarte con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Amén, Señor, tu nombre es el vencedor. Tú has vencido, Señor, para siempre. Bendito eres, Señor, te exaltamos. Glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Redentor, nuestro poderoso Salvador. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy te glorificamos, Señor. Cantamos de ti. Cantamos, Señor, de tu gloria. Amén, Señor. El Padre te ha puesto como Rey en Sión. El Padre te ha puesto como Rey sobre Sión. Solo hay un Rey, el Rey de las naciones, el Rey de los siglos, Jesucristo, nuestro Redentor. Bendito sea, Señor Jesús. Glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Signo de alabar, porque Él es digno de alabar. Amén, Señor, tú eres digno, porque Él es digno de alabar. A Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Solo tú, Señor. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará es el Señor.
Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Amén, Jesús, todo ojo te verá. Toda lengua confesará, Cristo es el Señor. Toma tu lugar, Señor Jesús. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabanza. Solo tú eres digno de alabanza. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabanza. Amén, Señor, eres digno. Oh, glorifica a Dios, solo tú, porque Él es digno de alabanza. Signo de alabanza, porque Él es signo de alabanza. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. El Señor. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, que Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, que Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Amén, Jesús, tú eres el Señor, a quien el Padre escogió para salvarnos, el único apto para redimirnos, el único Dios vivo y verdadero, nuestro Rey, nuestro Redentor, el que pronto vendrá a tomar lo que le pertenece. Ven pronto, Señor Jesús, y toma tu herencia, toma la tierra, Señor, porque a ti te pertenece. La tierra es tuya. Toda la tierra y su plenitud te pertenecen. Nosotros somos tuyos también, Señor. Bendito sea, Señor. Toma tu lugar en esta hora en el nombre de Jesús. Toma tu lugar, Señor. Amén.
Señor Jesús, tú eres nuestro Redentor, Señor. Gracias porque tú estás cercano a nosotros, cercano para redimirnos, Señor, cercano para rescatarnos, y cuánto te necesitamos, Señor. Y tu palabra dice que tú estás cercano a los que te invocan, y te invocamos en esta reunión de iglesia. Señor Jesús, oh Cristo, oh Jesús, oh Jesús, gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro pariente más próximo, aquel que tiene los recursos y la capacidad, la posición para poder rescatarnos, para liberarnos, Señor, para que encontremos reposo también. Señor, te bendecimos en esta hora y rogamos tu ayuda, Señor, con la exposición de tus palabras. Oramos que nos alumbres, que nos des vida, Señor, que tu palabra toque nuestro corazón, nuestro espíritu, cada parte de nuestra alma, Señor, que sea tocada por tu espíritu. Gracias, Señor, gracias porque ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseamos, Señor. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, ayúdanos a considerar tu palabra, a tomarla en serio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos nuevamente. Estamos pues estudiando la genealogía o la descendencia de Jesucristo, Mateo capítulo 1 del 1 al 17, y ahorita estamos en el versículo 5 estudiando la vida de Boz y de Ruth, porque ellos están considerados pues dentro de esta descendencia, de esta genealogía de Jesucristo. Y pues todo el mensaje que encontramos en el libro de Ruth, aunque es un libro muy pequeño que abarca solamente 4 capítulos, pues encontramos mucha riqueza y encontramos el motivo por el cual esta mujer moabita llamada Ruth fue considerada como parte de la descendencia de Cristo. Y bueno, pues hoy vamos a seguir hablando un poquito de ellos, de Boz y de Ruth. Y lo último que estuvimos viendo, para retomar lo que vamos a ver hoy, pues vimos 2 leyes. Dijimos que hay 3 leyes que están vinculadas con el pariente más próximo, con el pariente más cercano, con el pariente redentor, y hablamos de 2 de ellas, nos falta una tercera. La primera era la relación que existe entre este pariente más cercano, más próximo, con aquel pariente que por alguna situación se tuvo que esclavizar. Entonces, este pariente más próximo tenía la capacidad, si es que tenía los recursos, para poder rescatar a ese pariente que por diversas circunstancias se había esclavizado. Y vimos cómo nosotros estábamos esclavizados al pecado, ¿sí?, a Satanás y a la muerte, pero Cristo, como nuestro pariente más próximo, más cercano, Él tiene la capacidad de redimirnos, de rescatarnos, de darnos una vida nueva, y es lo que hizo Jesucristo. Por otro lado, el pariente más cercano también podía tener esta responsabilidad de si algún familiar por alguna circunstancia tenía que despojarse de parte de su tierra, parte de su herencia, ¿sí?, el pariente más próximo, el más cercano, también tenía esta posibilidad, si es que tenía los recursos, para poder recuperar aquella parte de la herencia de su familia. Y hablamos esto, como también con la caída del hombre, con la caída de Adán, ahí en Génesis capítulo 3, podemos ver cómo el hombre perdió aquello que Dios le dio. ¿Qué es lo que Dios le dio? Dios le dijo que tenía que sojuzgar, que tenía que gobernar sobre toda la creación de Dios. Pero ¿qué vemos? Que el hombre pues cayó, y entonces Jesucristo, como nuestro pariente más próximo, el más cercano, Él tuvo que venir para recuperar aquello que el hombre perdió, ¿de acuerdo? Entonces Jesucristo es nuestro Redentor, y no solamente nos ha redimido a nosotros, sino también ha redimido esta tierra, y eso es algo glorioso que nosotros podemos ver aquí en la Escritura. Y todas estas leyes en relación al pariente más próximo, al pariente más cercano, pues lo vemos de una manera muy clara en este libro pequeño de Ruth.
porque aquí vemos la aplicación de aquellas leyes que fueron escritas en Levítico capítulo 25 y en Deuteronomio también capítulo 25. Ahí encontramos estas leyes, ¿sí? La de un familiar que se vendía como esclavo o aquel que perdía parte de su tierra. Y ahora vamos a ver la tercera ley que también encontramos en Deuteronomio 25, que tiene que ver con esta situación de una persona viuda, cómo tenía Dios pues esto en su corazón, de que no fuera borrado de Israel el nombre de aquella persona que falleció sin tener un hijo que pudiera seguir con su descendencia. Así que vamos a ver esta situación. Bueno, vamos rápidamente a Ruth capítulo 2 y vamos a darle lectura al versículo 22, donde dice: y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, dice, y que no te encuentren en otro campo. Bueno, aquí esta Noemí está exhortando a Ruth y le está diciendo: mejor es esto, hija mía, que te quedes ahí en el campo de vos y que no vayas a otro. Bueno, lo que estaba en el corazón de Noemí era esto: no solamente que esta Ruth permaneciera en ese campo espigando cebada y trigo, sino también esta Noemí tenía el firme propósito de que esta Ruth pudiera casarse con vos para que pudiera mantenerse el nombre de Elimelec, el esposo de Noemí, ¿de acuerdo? Porque pues él falleció y sus dos hijos, Malón y Kelión, también murieron en los campos de Moab. Entonces, para que no fuera borrado el nombre de Elimelec, qué interesante, mi Dios es rey, ¿sí? Noemí tenía esta intención. Bueno, de toda mi familia solamente me resta mi nuera, ¿no? Esta moabita llamada Ruth, y yo quiero que siga conservándose el nombre de mi esposo, y que no sea borrado, así que tú eres la única que puede pedir el que seas redimida por este pariente más cercano que se llama vos, para que mi Dios es rey no sea borrado. Qué interesante, hermanos, porque pues yo creo que ninguno de nosotros tiene el mínimo pensamiento en su corazón, ¿sí?, de que Dios deje de ser nuestro rey. Dios no quiere que se borre eso de nuestras vidas, que Él siga siendo y se siga manteniendo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, como nuestro rey, de verdad. Entonces, esta preocupación era para que no fuera borrado el nombre de Elimelec, mi Dios es rey. Que en tu vida y en mi vida, amado hermano, hagamos todo lo posible para que jamás sea borrado de nuestra vida este nombre de Elimelec, mi Dios es rey. Que Él realmente sea nuestro rey. Bueno, entonces esta Noemí tenía esto en su corazón, que pudiera seguir conservándose una descendencia y que el nombre de su esposo Elimelec no fuera borrado. Bueno, Noemí pues había perdido su propiedad. Al parecer pues faltaba mucho tiempo para el año del jubileo, porque vemos que estas mujeres, tanto Noemí como Ruth, estaban en una pobreza muy grande, ya que esta Ruth tenía que ir a los campos a recoger espigas. Eso nos revela, según lo que hemos leído también en Levítico, que esta mujer estaba en una pobreza muy grande. Por tal motivo, ellos tenían que pues hacer uso de su derecho de poder recoger en cualquier campo donde hallaran gracia, ¿sí?, delante del dueño de ese campo, para poder sustentarse. Entonces, bueno, al parecer entonces para el año de jubileo faltaba muchísimo. Por esa razón ellas tenían que recurrir a esta situación, a recoger espigas en los campos. Bueno, entonces, aunque la situación de esta Noemí y de Ruth, estas dos mujeres, que las dos eran viudas, las dos eran pobres, y esta Ruth hay que añadirle que era aparte extranjera. Bueno, ellas necesitaban de alguien que pudiera redimirles la propiedad. No habían sido aún vendidas como esclavas, pero las circunstancias en las que se encontraban no eran nada favorables, estaban en una extrema pobreza, así lo podemos decir. Entonces, era obvio que Ruth no estaba pues declarando sus derechos. Y entonces aquí es cuando encontramos a esta Noemí que toma la iniciativa, ¿sí?, para incitar a su nuera
a que vaya en búsqueda de Booz para que sea él el que pueda redimirlas y sacarlas de la situación en la que se encontraban. Entonces, es interesante que esta Noemí es la que toma la iniciativa. Vamos a entrar al capítulo 3 de Ruth y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice aquí la escritura: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, dice, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Fíjense, ¿quién estaba tomando la iniciativa? Porque Ruth pues parecía estar muy contenta en los campos de Booz, y aunque seguramente su suegra Noemí ya le había dicho, él es el que nos puede redimir, más bien ya se lo dijo en el capítulo anterior, en el 2, ¿sí? En el capítulo 2, ya Noemí ya le hizo de su conocimiento a Ruth que Booz, en el campo donde ella estaba trabajando, era su pariente más cercano, pero esta Ruth no hacía nada por pedir que fuera redimida, ¿de acuerdo? Entonces aquí entra en acción Noemí, y aquí dice: ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Versículo 1, luego versículo 2, ¿no es Booz nuestro pariente? Otra vez esta Noemí estaba insistiéndole esto a Ruth: ¿no es Booz nuestro pariente más cercano? Ya te lo he dicho, pero como que no agarras la onda, Ruth. Él es nuestro pariente más cercano, él nos puede sacar de la situación en la que nos encontramos el día de hoy. Él es el pariente próximo, el más cercano, el que nos puede liberar, el que nos puede dar reposo, el que puede recuperar lo que hemos perdido. Entonces otra vez aquí está insistiendo esta Noemí a esta Ruth: ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás y vestirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Aquí vemos que esta Noemí ya estaba dirigiendo completamente la vida de Ruth. Le estaba diciendo: vas a hacer esto. O sea, él es nuestro pariente más cercano, así que te me bañas, te me perfumas, te me vistes bonito y vas a ir con este hombre para pedirle que te redima. Fue la persona que tomó la iniciativa, fue Noemí. Es interesante esto. Bueno, entonces era obvio, como les decía hace un momento, que esta Ruth no estaba reclamando sus derechos, y Noemí entonces es cuando sale en acción, toma el papel de la iniciativa y entonces persuade a su nuera, a esta Ruth, para que haga esto. Entonces, para entender bien lo que está sucediendo aquí, en este capítulo, es necesario también comprender la tercera ley de la que vamos a hablar hoy, que está en Deuteronomio capítulo 29, ahorita vamos a ir para allá, y bueno, ahí encontramos precisamente ese pasaje en Deuteronomio 25, y esa ley que vamos a estudiar hoy, en Deuteronomio 25, pues para nosotros es una ley extraña, pero bueno, para ellos no era así, era algo normal porque era parte de la cultura, era parte de lo que Dios les había establecido a ellos como un mandato, como una ley que tenían que llevar a cabo. Entonces, ya hemos mencionado dos de estas leyes, ¿sí? La de el que se vendía como esclavo y el que perdía parte de su propiedad, y ahora vamos a ver la tercera. Esta tercera ley, para entenderla, es esencial también que entendamos qué es la era, que se menciona en el capítulo 3. Ahí dice que esta Noemí le dijo a esta Ruth: vas a ir a la era. Ahí dice el versículo 3, vas a ir a la era, después de que te bañes, de que te unjas o perfumes y que te vistas, vas a ir a la era. Entonces ahorita vamos a explicar qué es ese lugar, la era. No está hablando de otro tiempo, la era. Aquí está hablando de un lugar, y ahorita lo vamos a explicar un poquito. Bueno, entonces, pues vamos a Deuteronomio capítulo 25 y vamos a leer del versículo 5 al 10 para que entendamos esta tercera ley en relación al pariente más próximo, al más cercano, al que podía redimir a una viuda para levantarle una descendencia y el nombre del difunto no fuera borrado de Israel. Así que vamos ahí, Deuteronomio 25, y vamos del versículo 5 al versículo 10. Dice aquí la escritura. Dice: cuando hermanos habiten juntos, dice, y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo,
la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Fíjense lo que Dios había dicho. O sea, no te puedes casar con alguien que sea ajeno al pueblo de Dios. Es más, ni siquiera de pronto con la persona de otra tribu. Es muy interesante ver cómo coinciden muchas cosas cuando lo que estamos exponiendo con lo que leemos. Si vamos al corriente de nuestras lecturas, ya terminamos Números, ¿de acuerdo? Ahí están las hijas de Zelofead, ¿no? Creo que sí se nombran, así se llaman. ¿Se acuerdan? Los últimos capítulos de Números. Y resulta que había muerto el padre y no tenía ningún hijo varón y tenía puras mujeres. Y ellas van delante de Moisés y delante del sacerdote y le dicen, oye, es que nosotros vamos a quedar sin alguien que nos pueda representar en esta tierra. El nombre de mi padre va a ser borrado y también la porción de tierra pues no vamos a tener. Entonces Moisés lo consulta con Dios y Dios le dice, tienes razón estas mujeres, así que pues denles una parte de tierra. Y ellas a final de cuentas se casaron con personas, bueno, en este caso fueron con sus primos, ¿de acuerdo? Que eran de la tribu de Manasés. Entonces, aún para que se conservara la propiedad de su padre, ¿sí? No se casaron con personas de otras tribus, sino que se casaron aún con las personas de la misma tribu para que pudieran seguir conservando su propiedad. Eso es muy interesante. Y hay principios espirituales en la Biblia muy interesantes, de verdad. Aquí vemos ¿no? O sea, como también dentro de la cristiandad, desafortunadamente, hay como diferentes corrientes de doctrinas. Lo más sano, amado hermano, es que tú no te cases con alguien que tenga una doctrina distinta aunque sea cristiano. Porque eso aún, aunque tú digas que no, puede causar muchos problemas, en serio. Entonces no hay nada mejor que, pues no sé, o sea, que sea parte de la misma iglesia, ¿de acuerdo? Es que aquí no hay. Bueno, hay que ver qué dice el Señor. Entonces aquí vemos esta situación. Dice, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Esto era algo que Dios estaba mandando a su pueblo y era una protección, un cuidado para su pueblo. Dice, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Por eso les digo que estas leyes para nosotros suenan muy extrañas, pero detrás de estas leyes hay principios espirituales que espero que me dé tiempo para llegar a ese punto. Hay un principio espiritual que encontramos en esto que también se aplica para ti y para mí, ¿de acuerdo? O sea, detrás de esto que de pronto nos puede reventar la cabeza y ¿cómo Dios pedía eso? Y para nosotros es muy extraño. Hay principios espirituales que por supuesto están para nosotros el día de hoy. Y eso no significa que entonces hagamos esto textualmente como dice aquí la Biblia. O sea, entendamos y vamos a hablar de ese principio espiritual más adelantito. Así que con calma. Versículo 6. Dice, y el primogénito que ella diera a luz, sucederá el nombre de su hermano muerto. Dice, para que el nombre de no sea borrado de Israel. ¿Sí? Entonces aquí está el cuidado de Dios en este sentido. Dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, dice, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Dice, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Todos estos versículos que acabamos de leer aquí en Deuteronomio 25, del 5 al 10, caben, ¿sí?, perfectamente en la historia de Booz y de Ruth. O sea, de hecho, ahí está su aplicación. Estos versículos que acabamos de leer en Deuteronomio tienen su aplicación en el libro de Ruth, en la historia de Booz y de Ruth. Fíjense bien, vamos con mucho cuidado. Fíjense bien, por ejemplo,
este asunto de levantar una descendencia pues al fallecido, ¿no? Dice aquí, para que su nombre, en el versículo 6 de Deuteronomio 25, dice, para que su nombre no sea borrado de Israel. Bueno, esto lo vemos reflejado en Ruth capítulo 4, versículo 10. Y eso es interesante. Vamos rápidamente, vamos a estar en Deuteronomio y en Ruth, Deuteronomio y Ruth, ¿de acuerdo? Para que ahí pongan su dedo. Entonces, para que no sea borrado el nombre de Israel, dice Ruth capítulo 4, versículo, de hecho también está en el versículo 5, vamos a leer primero el 5 y luego el 10. Dice, entonces replicó Booz, estoy en Ruth 4, versículo 5. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres la tierra que mandó de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures, qué interesante, el nombre del muerto sobre su posesión, o sea, sobre la tierra que le pertenece, pues en este caso que era de Malón y también de Elimelec. Entonces aquí vemos esto. Aquí este versículo que estamos leyendo, bueno, más adelante lo vamos a hablar también, pero aquí es Booz hablando con un pariente que estaba más cercano a esta Noemí. Después el versículo 10 dice lo siguiente, dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Entonces aquí vemos estos versículos que entran perfectamente, o sea, Deuteronomio capítulo 25, versículo 6 entra en estos versículos perfectamente, porque la ley de Moisés decía esto, que el nombre del difunto Dios no quería que fuera borrado. Por esta razón Dios había dado esta ley, ¿de acuerdo? Que un pariente cercano tenía que pues tomar a la mujer del difunto para levantarle una descendencia. Entonces vemos esto aquí. Ahora, en este mismo versículo, en el versículo 7 de Deuteronomio 25:7, dice también que si el pariente se negaba y no quería emparentar con la mujer que estaba ya como viuda, entonces esto del versículo 7, Deuteronomio 25:7, entra perfectamente, ¿sí?, en Ruth capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice acá la escritura, Ruth capítulo 4, versículos 1 y 2. Booz subió a la puerta y se sentó allí, ¿sí? A ver, vamos con calma otra vez. Voy a leer primero Deuteronomio 25:7 para que al leer Ruth 4, versículo 1 y 2, veamos cómo ahí encaja este versículo. Dice Deuteronomio 25:7, dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, dice, irá su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Veamos cómo esto cabe en Ruth capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice acá, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Dice, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. O sea, Booz estaba actuando conforme a la palabra de Dios. Qué interesante. Booz era un hombre que conocía la palabra de Dios, y vemos que sus actos y sus hechos, aún para poder redimir a esta Ruth, ¿sí?, él se apoyó completamente en lo que estaba escrito en la ley de Moisés. En este caso, en lo que estamos leyendo de Deuteronomio capítulo 25. Bueno, ahora vamos otra vez a Deuteronomio 25, versículo 8, dice lo siguiente, entonces los ancianos de aquella ciudad le harán venir y hablarán con él, y si él se levanta y dice, no quiero tomarla, fíjense, existía la posibilidad de que el pariente más próximo no quisiera tomar a la viuda para levantarle una descendencia al difunto. Entonces, este versículo 8 cabe en Ruth capítulo 4, versículo 6. Vamos rápidamente ahí.
Ruth 4, versículo 6. Dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esto de Deuteronomio encaja perfectamente en Ruth? Aquí vemos la aplicación de esas leyes que Dios dio a Moisés y al pueblo de Israel. Después dice el versículo 9 de Deuteronomio 25:9. Dice, y se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y esto lo vemos aplicado en Ruth capítulo 4, versículos 7 y 8. Vamos a leer Ruth 4, versículos 7 y 8. Dice, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, toma tú, y se quitó el zapato. Entonces ahí vemos a un pariente también de Noemí, que le llamaban la casa del descalzado. Esto era una vergüenza, pero él dijo, es que esto va a perjudicar mis intereses, así que yo no voy a redimir a esta moabita llamada Ruth. Bueno, entonces aquí en el versículo 6, en Deuteronomio 25:6, es un versículo muy interesante porque Dios estaba cuidando que el nombre de aquella persona que había fallecido no fuera borrado de Israel. Dice aquí Deuteronomio 25:6, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Es decir, para que el nombre de esta persona, ¿sí?, no fuera destruido ni fuera exterminado. A Dios, ¿cómo le importa que pueda seguir conservándose nuestro nombre? De verdad, hay un libro, es el libro de la vida, donde nuestros nombres están escritos, y Dios no tiene el mínimo interés de borrarlo de ese lugar. Allí está escrito nuestro nombre. Y bueno, Dios no quería que el nombre de aquella persona que había fallecido fuera borrado de Israel. Y en Ruth capítulo 4 ya leímos el versículo 5 y el versículo 10, y Dios tenía este encargo a su pueblo de que no fuera borrado el nombre de aquella persona que había fallecido. Y en Ruth capítulo 4, versículo 5 y versículo 10, allí se menciona la palabra para que no sea borrado otra vez y para que fuera restaurado el nombre del muerto. Miren, vamos rápidamente a Ruth 4, versículo 5. Dice, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures. ¿Qué vas a restaurar? El nombre del muerto sobre su posesión. ¿De acuerdo? Bueno, y luego el versículo 10 dice, y que también tomo por mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, ¿sí?, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. O sea, este Booz conocía la palabra de Dios. Él sabía, de esta manera, no solamente voy a recuperar la tierra que le fue dada por herencia a mi familiar Elimelech, sino que también voy a restaurar su nombre para que no sea borrado del pueblo de Israel. Y por ahí de paso, mi primo Malón también. Entonces, este hombre llamado Booz conocía esta situación, conocía la palabra de Dios, conocía perfectamente estos textos de Deuteronomio, y conforme a ellos laboró, ¿de acuerdo? Tú y yo debemos de actuar de la misma manera, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nuestra vida no puede ser regida por otra cosa. La palabra de Dios es nuestra guía, es lo que nos dirige, es lo que norma nuestra conducta, nuestra vida en esta tierra.
Es la palabra de Dios y Cristo es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Así que vemos que este hombre Booz era verdaderamente una persona que conocía la palabra de Dios de una manera muy detallada, y entonces él decía: yo estoy interesado en redimir a esta familia para que no sea borrado su nombre, y también para poder restaurar el nombre de el difunto sobre su heredad. Qué interesante, qué interesante. Bueno, entonces con estos versículos, Ruth 4, versículo 5 y versículo 10, podemos entender que si Booz actuaba de esta manera, redimiendo a esta familia, bueno, Ruth iba a poder tener hijos que iban a llevar el nombre de su esposo, ¿sí? Y entonces conservar la tierra para su familia. Eran dos cosas en una. No solamente recupero tu tierra, sino también levanto una descendencia para restaurar el nombre del difunto y no sea borrado su nombre de Israel. Entonces vemos esto. Entonces esta palabra restaurar que encontramos en Ruth capítulo 4 versículo 5 y Ruth capítulo 4 versículo 10, ahí encontramos esta palabra restaurar, tiene un significado muy interesante en el original. Y esta palabra restaurar significa levantar, mantener, también significa nacer y ordenar. Y esta palabra significa permanecer, ratificar, reconstruir, renovar, y también significa resucitar. Es decir, que Dios, dice la Biblia, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. O sea, Él quería conservar a las familias, a aquellos hombres que habían fallecido y no tenían a alguien que pudiera representarlos. Dios estaba levantando precisamente a través de estos mandatos esta situación para que permaneciera el nombre de esa persona, para que pudiera ser otra vez restaurado el nombre de esa persona, no fuera borrado del pueblo de Dios. Entonces Dios constantemente está restaurando nuestra vida, amados hermanos, porque Dios no quiere que nuestra vida, nuestro nombre sea borrado de su pueblo. Y seguramente por tu mente pasan muchas personas que pertenecían a la iglesia, pero su nombre ya está borrado, porque ya no están, porque se fueron por la circunstancia, por la situación X o Y, ya no están, su nombre fue borrado. No que se haya perdido eternamente, pero simplemente ya no está entre nosotros. Y Dios sí tiene como esto en su corazón, que ninguno de nosotros se ha borrado. ¿Te acuerdas de fulano de tal? Sí, pues se reunía con nosotros hace algunos años. Pues ya ni figura entre nosotros. Y podemos darnos cuenta, amados hermanos, que Dios, esta palabra restaurar significa permanecer. Dios quiere que permanezcamos. Dios quiere que podamos ser ratificados. De hecho, esta palabra renovar significa reconstruir. O sea, si por alguna razón ahorita nuestra vida está en ruinas, Dios lo que quiere es reconstruir, renovar y levantarnos otra vez como en resurrección. Bueno, este versículo 6 de Deuteronomio 25:6 nos revela cómo el amor de Dios está por aquel que había muerto en esos tiempos, ¿no? El amor que Dios tenía sobre aquel que había muerto. Y Dios deseaba conservar el nombre de esa persona entre su pueblo, que no fuera borrado. Y podemos ver casos impresionantes, ¿no? Por ejemplo, nombres de personas que eran recordadas de generación en generación. Un nombre que encontramos en la Biblia que se recuerda de generación en generación es el nombre de David. Aunque ya habían pasado muchas generaciones, decían fulano de tal, hijo de David. Decía, hijo de David, pues ni siquiera era su padre, ni su abuelo, ni su bisabuelo, sino que David ya había muerto muchas generaciones atrás. ¿Por qué se le seguía recordando a David de esta manera? Bueno, porque Dios tenía ese nombre presente siempre. Así como otros nombres para cosas negativas, ¿no? Hay un rey en Israel que se levantó al mismo tiempo después de Salomón, ¿no? El hijo de Salomón, Roboam,
pero después Dios le dio 10 tribus a otro rey, que iba a ser el rey de Israel, llamado Jeroboam, y ese hombre, con ese nombre, también era recordado generación tras generación, pero para cosas negativas. Entonces, vemos esto, que Dios no quiere que nuestro nombre sea borrado. Hay un libro, el libro de la vida, ahí está nuestro nombre, y Dios no tiene la mínima intención, ¿sí?, de borrar nuestro nombre de ese libro. Entonces, podemos ver que Dios desea conservar el nombre de una persona en medio de su pueblo. Y bueno, vemos esta situación. Así que podemos ver esta ley que colocaba a una viuda sin hijos, lógicamente, en una situación muy peculiar, en una situación muy peculiar. ¿Y cuál era esta situación? Bueno, esta mujer viuda, ¿sí?, esta mujer viuda podía hacer uso de su derecho, de lo que estaba escrito en la ley de Moisés, y podía reclamar, como acabamos de leer en Deuteronomio 25, podía ir y decirle a su cuñado: oye, redímele el nombre a tu hermano fallecido. Tenía ese derecho. Y por lo que vemos en Ruth, no solamente era con el cuñado, sino aquí vemos que Boz era un familiar de Elimelec, y por ser un familiar, él también a él se le podía acercar, en este caso Ruth, y decirle: oye, pues ya no hay cuñado para acercarme a reclamarle que me redimas, pero tú sí puedes hacerlo porque es un familiar cercano. Entonces aquí vemos en Ruth que no solamente eran los cuñados, sino el familiar más próximo, el más cercano, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos esta situación muy peculiar de esta viuda llamada Ruth. Ella podía reclamar a uno de los hermanos fallecidos, y déjenme decirles esto: de hecho, esto era una responsabilidad con respecto al marido que había fallecido. O sea, porque el deseo de Dios es que el nombre del difunto, del que había fallecido, no fuera borrado. Entonces eso implicaba que la viuda también tenía la responsabilidad de acercarse al familiar más próximo y decirle: oye, Dios dijo que el nombre del familiar que acaba de fallecer, Dios no quiere que sea borrado. Así que tú tienes el deber, así como yo lo estoy haciendo, de venir, acudir a ti y decirte: no tiene que ser borrado el nombre de aquel que murió, porque eso está en la ley de Dios. Está como algo que Dios ha mandado, porque Dios no quiere que sea borrado el nombre de aquel que murió de entre su pueblo. Entonces vemos aquí que esta mujer Ruth tenía esta responsabilidad en relación a su marido ya muerto. Ella tenía esta responsabilidad. Entonces esta ley pues era una provisión de Dios con dos objetivos principales. ¿Cuáles eran estos dos objetivos principales? Número uno, el primero fue que Dios quiso proteger a las mujeres, porque imagínense una mujer pues viuda, ¿no? A final de cuentas, o sea, necesita de su marido para que pueda trabajar, para que pueda laborar y encargarse de lo que le compete al hombre, ¿no? Mientras que la mujer se ocupa de otra situación. Entonces, primero que nada, Dios, con esta ley de poder levantar una descendencia al fallecido, ¿de acuerdo? Dios estaba protegiendo a las mujeres. Entonces ellas podían reclamar inmediatamente a su hermano, a un hermano del fallecido, o al pariente más cercano, como es el caso de Ruth, que no fue con un cuñado, sino fue con el pariente más próximo, que es Boz. Entonces, y este hombre, el pariente más cercano, tenía que tomar una decisión de redimir o de no redimir. Como en el capítulo 4 vamos a ver que a final de cuentas no solamente era Boz el pariente más cercano, había otro que dijo: Boz aún es más cercano que yo. Si él te redime, que te redima, y si no te redime, entonces yo te voy a redimir, Ruth. ¿De acuerdo? Entonces allí vemos que uno tomó la decisión de no redimir y otro tomó la decisión de sí redimir. ¿De acuerdo? Entonces era una decisión también que podía tomar pues el familiar. Bueno, el segundo punto, el segundo objetivo de esta ley es que Dios quiso también proteger los derechos de la tierra. Fíjense, Dios no solo le dio a la nación de Israel
la tierra de Canaán. Bueno, sabemos que Dios a cada tribu le dio una parte de tierra y le dijo, de tal lugar a tal lugar a tal lugar es para Rubén y luego para Judá, etc. Dios repartió la tierra a las tribus. Pero no solamente hizo eso, sino que dentro de cada tribu, a cada familia Dios le dio una parte de tierra, un terreno, una parcela a cada familia. Entonces, cada familia tenía pues su propia porción de tierra, cada familia. Y bueno, ya hemos visto anteriormente que algún familiar por alguna circunstancia podía perder pues aquella tierra que le había sido dado, y en el año del jubileo podía recuperar otra vez esa tierra de manera automática, pues el propietario original podía recuperar otra vez. Sin embargo, podía darse el caso de que una viuda se casara con un extranjero, aunque Dios había dicho en su ley, ya lo leímos en Deuteronomio 25, Dios había dicho no se case con un extranjero, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pero supongamos que sí existiera esta situación, que una viuda se casara con un extranjero. Entonces, de esta manera, si la viuda se casaba con un extranjero, pues perdería, el pueblo perdería esa parte de tierra. Entonces, esta ley que Dios estableció de que fuera un pariente el que pudiera redimir el nombre del fallecido, era para proteger también la propiedad de la familia, la tierra de la familia. De esta manera, cuando el pariente más próximo se casaba con la viuda, entonces la titularidad de la tierra permanecía con la familia y dentro de la nación de Israel, ¿sí? Entonces, de esa manera Dios protegía que la tierra siguiera estando en posesión de Israel, a través de esta ley también. Es interesante esto. Bueno, entonces, en el caso de Ruth, ella era una viuda y pues no tenía hijos. La Biblia no nos enseña que ella tuviera hijos. Entonces era una viuda y no tenía hijos. Y la propiedad que había pertenecido a su marido se había perdido porque Noemí, ¿sí?, su suegra era muy pobre, y por esta razón Noemí tenía que vender parte de su tierra, porque Noemí era pobre. ¿Por qué sabemos que Noemí era pobre? Número uno, porque Ruth tenía que recoger espigas en algún campo, y número dos, porque Ruth capítulo 4 versículo 3 en la segunda parte nos dice que Noemí iba a vender parte de su tierra. ¿Por qué iba a vender parte de su tierra? Porque estaba en pobreza. No podía hacer otra cosa más que vender parte de su propiedad porque estaba en pobreza. Eso dice Ruth capítulo 4 versículo 3. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, dice: vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Entonces aquí vemos que Noemí estaba vendiendo parte de la tierra. ¿Por qué? Porque estaba en pobreza, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que movió a esta Noemí a vender parte de la tierra. Entonces estaban en una pobreza tanto Noemí como Ruth. Entonces esta Ruth tenía el derecho a reclamarle a Booz, porque era su pariente más cercano. O sea, no reclamarle así como que, oye, ¿tú qué? Sino más bien de pedir el derecho que tenía, de decirle, oye, tú eres nuestro pariente más próximo, tú nos puedes sacar de esta situación en la que nos encontramos. Entonces, como Noemí ya le había indicado a esta Ruth, Booz era su pariente más próximo, el más cercano. Pero Booz, aquí encontramos otra cosa importante, aunque Booz también conocía y sabía que él era un pariente cercano, con la capacidad, porque era rico, acuérdense, Ruth capítulo 2, versículo 1, Booz era una persona rica, ¿sí? Él tenía la posibilidad de poder, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, de redimir, ¿sí?, en este caso, a Ruth, ¿de acuerdo? Pero Booz, aunque tenía esta capacidad, no podía hacer absolutamente nada. No podía hacer nada. ¿Por qué razón? Porque Booz conocía también la ley de Moisés, era un hombre que conocía perfectamente la palabra de Dios, y este hombre sabía que Ruth era la que tenía que tomar la iniciativa
de ir delante de Él y decirle, redímeme. Eso es algo que también para nosotros nos suena muy extraño, ¿no? O sea, ¿cómo que una mujer le va a pedir al hombre, oye, redímeme? O sea, cásate conmigo, ¿de acuerdo? Pero esto nos lleva a un principio espiritual. Acuérdense que detrás de todo esto encontramos principios espirituales. ¿Qué principio espiritual encontramos en esto? En que Ruth era la que tenía que tomar la iniciativa para irle a pedir a Boaz que se casara con ella, que la tomara por mujer. Bueno, que tú y yo representamos a Ruth y Boaz es Cristo, amados hermanos. Y nosotros, la iglesia, tenemos que ir a los pies de Cristo y pedirle, redímeme, Señor. Sálvame, rescata lo que he perdido. Señor, hazme entrar en reposo. Es más, hasta véngame si tengo que ser vengado. Entonces vemos que nosotros nos vemos en esa situación. Nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo y pedirle, Señor, rescátame, libérame, Señor, dame reposo, recupera lo que yo he perdido. Señor, mírame, soy una viuda extranjera y pobre, redímeme, Señor. Eso nos corresponde a nosotros. Y Boaz, aunque sabía que él podía redimir, no podía hacer nada, porque él estaba alineado a la palabra de Dios y él sabía que según lo que leímos en Deuteronomio, era la viuda la que tenía que ir delante del pariente más próximo y pedirle, redímeme. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 25 del 5 al 10. Era la mujer la que tenía que irle a pedir al pariente más próximo que la sacara de su situación deplorable. Entonces, en esto aprendemos en esa situación, amados hermanos, lo que estamos viendo aquí. Entonces, Boaz conocía perfectamente la ley de Moisés, la conocía perfectamente. De hecho, Boaz podemos darnos cuenta que era un hombre fuerte en la palabra de Dios. No se movía nada más de manera alocada, ¿no? Porque miren, podemos deducir por todo lo que vemos aquí en la Biblia, ¿sí?, que Boaz sí tenía un interés en Ruth, porque él podía ver que era una mujer virtuosa. Capítulo 3, versículo 11, era una mujer virtuosa. Entonces, Boaz sí tenía un interés en Ruth. Y aunque Boaz tenía un interés en él y él tenía la capacidad de redimirla, él se guardó y se mantuvo. O sea, no se alocó de pronto y dijo, a ver, mi Ruth, aquí está su voz. Sino que este hombre se mantuvo alineado a la palabra de Dios y no hizo nada, porque si él le hubiera propuesto, le hubiera echado ojitos, le hubiera echado una indirecta, hacia un movimiento a esta Ruth, Boaz hubiera quebrantado lo que Dios quería hacer, amados hermanos. Porque aquí Boaz, como conocía la palabra de Dios, él sabía que en Deuteronomio 25 estaba establecido que era ella la que tenía que tomar la iniciativa y decirle, oye, tú eres mi pariente más próximo, tú me puedes redimir. Pero Boaz, como un hombre poderoso y fuerte en la ley de Dios, él se mantuvo. Aunque seguramente se moría de las ganas de insinuarle algo a Ruth. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, entonces aquí vemos a un hombre que se conducía en base a la palabra de Dios y no de manera alocada hacia cosas. Y bueno, aquí vemos esta situación muy interesante. Entonces, podemos darnos cuenta que Boaz era un hombre verdaderamente fuerte en la ley de Dios, conocía la palabra de Dios, y aunque él tenía un verdadero interés genuino, auténtico en Ruth, él no se movió nada más así porque sí. Él tuvo que esperar de manera paciente, esperando que la palabra de Dios acomodara todas las cosas, que todo se llevara a cabo de la manera en la que Dios había establecido en base a su palabra y no como a él se le ocurriera. ¡Qué tremendo, hermanos! Nuestra vida no puede ser guiada como se nos da nuestra regalada gana. Boaz
era un contraste con el tiempo de los jueces. Recuerden que en el tiempo de los jueces, como no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso fue la experiencia de Elimelec, que se movió de Belén de Judá, ¿sí? de la casa de pan y lugar donde se alaba y elogia a Dios, a los campos de Moab, y sufrió mucha pérdida. ¿Por qué hizo esto Elimelec? Porque hacía lo que bien le parecía, como era el común denominador en los tiempos de los jueces. Pero vemos que vos no. Vos pudo haber dicho: soy poderoso, soy un pariente cercano, soy rico. A ver, véngase para acá, mi Ruth. ¿No? Pero no lo hizo. Él no hizo como Elimelec. No hizo lo que le dio su regalada gana. Se movía conforme a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Está impresionante, ¿no? Entonces, según la palabra de Dios, Deuteronomio 25, era Ruth la que tenía que decir la voz: tú tienes que convertirte en mi esposo para recuperar la tierra y para que el nombre del muerto, del fallecido, no sea borrado de Israel. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y tú tienes la responsabilidad de decidir si me redimes o no. Si no me redimes, serás llamado la casa del descalzado. Pero si me redimes, entonces harás algo conforme a la palabra de Dios, y entonces tampoco tu nombre será borrado. Qué impresionante. Entonces, bueno, vemos en el versículo 12 de Ruth capítulo 3, que también había otro pariente más cercano que vos, a quien Ruth podía optar si ella así lo desease. Ahí está en el versículo 12, de hecho vos es el que le dijo: hay un pariente más cercano que yo, Ruth. Así que esta Ruth podía optar si quisiera por ese otro pariente o por vos. Ella tenía la opción de decidir por uno o por el otro, porque había dos parientes más próximos. Entonces vos no sabía a quién esta Ruth le iba a reclamar o a pedir que fuera su redentor. Entonces vos tenía que esperar con paciencia a ver cuál era la decisión de Ruth, y mientras tanto vos estaba como con las manos atadas. No podía hacer nada. No podía hacer nada. Y estoy seguro que en vos había un temor de Dios. Si yo provoco algo, puedo echar a perder todo. Pero si me mantengo en base a lo que está escrito en la palabra de Dios, y vaya que vos conocías la palabra de Dios, entonces todo iba a fluir conforme a la voluntad de Dios. Entonces vos estaba como atado de manos, porque había otro pariente más cercano, y Ruth era quien tenía que decidir por quién optaba, por el fulano o por vos. Entonces vemos esto. Entonces entonces como vos, pues se le quemaban las habas para que Ruth le pidiera que fuera su redentor, y Ruth no hacía nada. Entonces aquí vemos en acción a Noemí, y de pronto Noemí es la que tomó la iniciativa y le dijo a Ruth: oye, tienes que decidirte, ¿por quién quieres que te redima? ¿Has estado trabajando en los campos de vos? Es decir, que ya has trabajado, ya has estado ahí en el campo de vos, has estado conociendo a vos ya por algún tiempo, no sabemos por cuántas semanas o por cuántos meses, pero ya había una relación de conocimiento entre ellos dos, entre vos y entre Ruth. Entonces esta Noemí tuvo que tomar la iniciativa y le dijo: tienes que decidirte, Ruth, y tienes que decidir. Y de pronto Noemí, interesante, no le dijo: ve con el fulano, sino que Noemí le dijo: ve con vos, es donde has estado trabajando, entonces ve con él. No, esta Noemí no le dijo, fíjense, Noemí sabía de ese pariente cercano, más cercano que vos. Y Noemí pudo haberle dicho: pues ve con ese otro pariente cercano, con el fulano, porque ni se dice su nombre en la Biblia. Nada más vos le dijo: hey fulano, ven para acá, ¿no? Entonces ese fulano era un pariente que podía redimir.
Y Noemí no le dijo a Ruth, ve con ese fulano. Noemí le dijo a Ruth, ve con vos. Ve con vos. Qué interesante, amados hermanos. ¿Y qué será que a Noemí le caía gordo el fulano? ¿O que se lo estaba saltando o que no sabía de su existencia? Sí, pero la realidad es que aquí vemos también la mano de Dios moviendo todas las cosas. Entonces, Noemí intervino en esta situación. Ahora, este procedimiento también es extraño. Y bueno, y para entender este procedimiento extraño, debemos entender lo que anteriormente les había dicho, que es la era. Porque aquí esta Noemí le dijo, ve a la era, ahí va a estar vos y vas a hacer esto y aquello. Te vas a bañar, te vas a perfumar, vas a ponerte tus vestidos hermosos y después vas a ir a donde está este hombre llamado vos. Y bueno, entonces, para entender un poquito más esta situación, necesitamos rápidamente pues ver qué es la era. Y yo creo que con eso terminamos por el día de hoy. Pero fíjense muy bien. Entonces, bueno, la era un lugar donde se trillaba la cosecha en aquellos tiempos, en los tiempos de Boz y de Ruth. Y la era estaba normalmente situada en un lugar alto, ¿sí? En un lugar alto, en una montaña, en un lugar alto. ¿Para qué en un lugar alto, en una montaña? Bueno, porque en ese lugar alto el viento podía quitar la paja, el polvo y otras cosas que pues contaminaban, pues en este caso el trigo o la cebada. Entonces, después de que el grano era cortado, era llevado allí a la era, que era un lugar en una montaña, en un lugar alto. Entonces, el aventamiento del grano comenzaba en la tarde. Todas las familias que trabajaban en algún campo, el dueño, la familia, los siervos y las familias de los siervos acampaban alrededor de la era. En esa tierra, el viento comenzaba a soplar en la tarde y se llevaba la paja, se llevaba el polvo, la arena y otras cosas inservibles para que solamente se mantuviera pues, pues el grano, ¿de acuerdo? Entonces, después de la puesta del sol, ya en la noche, el viento dejaba de soplar. Por eso tenían que ir en un lugar alto donde soplaba el sol en cierto horario y después ya dejaba de soplar. Y entonces, cuando terminaban de esto, de limpiar pues el grano, celebraban con una fiesta. Al finalizar esta fiesta, los hombres se recostaban para dormir alrededor del grano, ¿sí? Y entonces colocaban sus cabezas hacia el grano y sus pies sobresalían hacia afuera, ¿sí? Entonces ahí se acostaban con sus cabezas hacia el grano y los pies extendidos hacia afuera. Bueno, entonces pues ahí se quedaban, ¿no? Seguramente ahí podían contemplar las estrellas y podían seguramente pues ver muchas cosas ahí, padres en los cielos, y seguramente cantaban y alababan a Dios mientras pues después de haber celebrado esa cosecha, la bendición que Dios les daba. Y bueno, ellos descansaban de esa manera para proteger el grano de los ladrones. O sea, por eso permanecían en la era los hombres, ¿sí? Entonces se dormían ahí en la era para proteger lo que habían pues cosechado y ya limpiado, ¿sí? Para que no vinieran ladrones y en la noche le robaran pues tanto trabajo que ellos habían realizado. Entonces, era aquel un tiempo de fiesta, era un tiempo de agradecerle a Dios por las abundantes cosechas, y algunas fiestas en Israel, como por ejemplo la fiesta de las primicias, que tiene que ver con la cosecha, o la de Pentecostés, estaban relacionadas con ese lugar, es decir, con la era. Entonces ahí es donde esta Noemí le dijo a Ruth, tienes que ir a la era, porque ahí va a estar vos. Hoy es un tiempo de celebración, es un tiempo de fiesta, él va a comer, va a beber, va a limpiar todo su grano, y entonces va a ser el mejor momento para que tú te presentes delante de él y le pidas que te redima. Qué interesante. Entonces vemos esto en las Escrituras. Entonces, pues vamos a dejarla aquí, porque
ya para entrar ya de lleno al capítulo 3, la siguiente vez, pero ahora podemos comprender un poquito mejor esta ley del pariente más próximo, del pariente más cercano, y podemos visualizar entonces esta escena de la era donde esta Noemí le dijo a Ruth que fuera. Vamos a leer otra vez estos 3 versículos, Ruth capítulo 3, versículos del 1 al 3, para ir terminando por el día de hoy. Dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. ¿Sí? Dice: mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, porque les digo, era una celebración, era una fiesta. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice: y cuando él se acueste, ya les dije cómo se acostaban, con la cabeza hacia el grano y los pies hacia afuera. Dice: notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Qué tremendo. Lo que le estaba diciendo Noemí a Ruth no era algo indecoroso, porque era un lugar público. No era así como que ve a su casa, ¿no? Y ahí ve a su casa y pues como ya está cerrada su puerta, pues ahí te saltas la barda, a ver cómo entras a su cuarto y te acuestas en su cama. No, este era un lugar público. O sea, Ruth, esta Noemí, no le estaba diciendo algo indecoroso a Ruth, ¿de acuerdo? Era un lugar público, era un lugar donde estaba celebrando esto. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante, porque es muy interesante lo que sigue aquí adelante, y vamos a encontrar algunas cosas muy prácticas, muy vivas, muy reales para nosotros. Pero podemos aprender el día de hoy de este hombre Boaz, cómo era un hombre poderoso en la ley de Dios, porque se conducía en base a ella, a la palabra de Dios. Y bueno, Noemí era una persona que tuvo que intervenir para pues empujar a esta Ruth. Órale, pues ve, porque este es nuestro pariente más próximo. Y también aprendemos esto, hermanos, de esta tercera ley en relación al pariente más próximo, que tenía la capacidad de recuperar la tierra y de levantar una descendencia para que el nombre de aquella persona fallecida no fuera borrada del pueblo de Israel. Pues vamos a dejarla hasta aquí por el día de hoy. Señor Jesús, pues bendecimos tu precioso nombre y te damos muchas gracias en esta tarde, pues ya en esta noche, Señor, por esta reunión que nos permitiste tener, donde podemos entender un poquito más, Señor, tu palabra. Y gracias porque, Señor, pues sabemos que tú eres nuestro pariente más próximo y que tú nunca te vas a salir de lo que está escrito en tu palabra. Conforme está escrito en tu palabra, así tú te mueves, Señor. Y gracias porque nosotros aún podemos conocer las escrituras y vivir de acuerdo a ellas. Ayúdanos, Señor, a ser personas fuertes en tu palabra, así como vos. Y Cristo, tú eres el verdadero vos. Y gracias en el nombre de Jesús, porque tú pues no quieres que nuestro nombre sea borrado, y no quieres, Señor, que dejarnos sin una descendencia también en esta tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre precioso, Cristo. Amén. Amén. Bueno, pues sí, híjole, ¿todavía está grabándose? Ok, pues nada más un aviso. El sábado hay reunión de mujeres a las 10 de la mañana. A todas las mujeres se les espera aquí, hay reunión de mujeres, así que las mujeres están invitadas este sábado a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga.